del área de Derecho Penal y Teoría Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Y el tema que vamos a discutir hoy es el de legítima defensa y violencia intrafamiliar, a raíz de la polémica que generó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que estuvo muy presente en los medios hace un par de semanas. Empecemos por presentarnos. Yo soy Manuel Iturralde, profesor asociado a la Facultad de Derecho y director del área de Penal, Procesal Penal y Criminología. Estamos con Isabel Cristina Jaramillo, con quien organizamos el evento, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y directora del área de Teoría Jurídica. Y con dos invitados especiales, María Camila Correa, profesora de la Facultad de Derecho, o Jurisprudencia debería decir, de la Universidad del Rosario, y con Jessy Reyes, profesor asociado del área penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Bienvenidas y bienvenido. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, va a ser una muy breve introducción a nuestro evento, contándoles un poco de qué se trata y qué nos motivó a Isabel Cristina y a mí a hacerlo. Es la idea de empezar a hacer eventos periódicos entre el área de teoría jurídica y el área de penal, con una perspectiva multidisciplinaria para analizar temas de coyuntura que pues, generan debate o polémica desde distintas perspectivas del derecho y de la teoría del derecho. Y hoy tenemos el caso pues, del sonado fallo del Tribunal Superior de Bogotá. Y primero hay que precisar los términos porque aquí ya empiezan a venir las confusiones, donde condenó a un hombre por el delito de violencia intrafamiliar, por considerar que había obrado con exceso en legítima defensa frente a la agresión a su derecho a la intimidad. El caso brevemente resumido es su compañera permanente trató forzosamente de mirar su celular o conversaciones que tenía en su celular en WhatsApp, y el hombre, según los hechos algo confusos del caso que también podemos discutir, reaccionó de una manera violenta por medio del uso de la fuerza para evitar que su mujer pudiera ver los mensajes de su celular, y fue diagnosticado pues, por medicina legal que tenía una incapacidad de 5 días por unas laceraciones que le causó en el brazo izquierdo, básicamente un gran hematoma. Lo que el Tribunal Superior falló es que si bien se podía alegar en este caso la legítima defensa frente, digamos, a la agresión injusta del bien jurídico o el derecho a la intimidad de este señor, consideró que se había excedido en el uso de la fuerza y por lo tanto lo condenó por el delito de lesiones personales a 8 meses de prisión, las cuales efectivamente debe pagar en prisión, digamos, por los condicionamientos que establece nuestro ordenamiento penal. Ese es básicamente, muy resumidamente, los hechos del caso, y esto generó polémica, básicamente porque algunos sectores de la sociedad consideraron que el fallo del tribunal, al hablar de legítima defensa, estaba justificando, legitimando la violencia intrafamiliar, pero también desconociendo que efectivamente esta persona fue condenada por la comisión de un delito como lo es la violencia intrafamiliar. Entonces nosotros queremos discutir de este tema, pero dado el objetivo de este conversatorio no queremos hacerlo de una manera técnica, dogmática, que le interese solo a las personas que practican o conocen el derecho penal, sino un poco a partir, digamos, de esta reacción social que hubo frente al fallo, de los medios de comunicación. Es decir, algo generó el fallo para que hubiera una reacción fuerte. En buena medida puede ser por falta de conocimiento, digamos, de los tecnicismos del derecho penal que también podemos discutir, pero nosotros queremos ir más allá en esta conversación. Es decir, no queremos suponer que quienes argumentaron en contra del fallo, como por ejemplo una editorial del Espectador, es por puro desconocimiento del derecho penal, que también algo de eso puede haber, sino ir más allá y cuestionarnos, bueno, pero ¿por qué genera cierta zozobra o cierto malestar un fallo de este tipo? Porque en últimas, buena parte de la sociedad ve como, bueno, una pareja, el hombre agrede a su mujer para que no vea su celular y en cierta forma el Tribunal Superior de Bogotá o los jueces están diciendo que eso es actuar en legítima defensa. Entonces quisiéramos ir más allá del puro tecnicismo jurídico legal de si hubo o no hubo legítima defensa, cuál fue el delito que se cometió o no, y tratar de ver si de golpe le está faltando algo al derecho penal, a la política criminal del Estado colombiano o a las decisiones de los jueces que realmente no se están conectando con el contexto de violencia de género que es sistemático en Colombia y no se está conectando un poco con las preocupaciones que puede tener la población frente a estos temas. Entonces, un poco la idea de este conversatorio es ese,
que con Camila y Yesid podamos hablar de estos temas tratando de ir más allá de los tecnicismos del derecho penal, que son importantes y los discutiremos, pero tratar de ver qué le puede estar faltando al derecho penal, a la dogmática penal, a nuestra política criminal, de forma tal que tal vez nos estamos quedando cortos en entender y analizar este tipo de situaciones que se presentan de una manera recurrente en la sociedad colombiana. Entonces, antes de empezar, no sé si Isabel Cristina quiere agregar algo. No, Manuel, yo creo que usted lo ha puesto muy bien. Yo lo que diría acá, tal vez para animar un poco unas primeras intervenciones, es que creo que tanto Yesid como María Camila están de acuerdo en que la legítima defensa es una institución dentro del derecho penal que es importante y que es importante para las mujeres. De hecho, el trabajo de Camila ha sido un poco mostrar por qué la legítima defensa debería leerse de tal manera que admitiera la forma en la que las mujeres se defienden, que es un poco distinta a la forma en la que los hombres se defienden, dado lo que sabemos, digamos, de nuestra realidad. Y Yesid, digamos que también ha defendido que la legítima defensa necesitamos mantenerla y en ese sentido estudiar con cuidado lo que hizo el tribunal y no minimizar el esfuerzo que hizo por ver en algo en la interacción entre esas dos partes. Entonces yo creo que podríamos empezar por ahí, es decir, ¿qué es lo que hay en esa definición técnica de la legítima defensa que resulta de importancia en el derecho penal? ¿Y qué es lo que, o qué es lo que cada uno de ustedes ha defendido que deberíamos proteger en la legítima defensa dentro del derecho penal? Para que después de pronto hablemos de la violencia intrafamiliar y las características que tiene la legítima defensa en ese contexto. Bueno, ¿quién quisiera empezar a partir de ese planteamiento? Es el Cristina. Camila, Yesid, ¿quién se lanza al ruedo? Pues yo le cedo el honor al profesor Yesid. Bueno, pues muchas gracias. Yo sí creo, por lo menos para comenzar, que el, el debate que ha habido sobre este caso no es exactamente un debate que se derive de un problema de mal o buen manejo de conceptos técnicos. En buena parte, como suele ocurrir muchas veces cuando los medios de comunicación de la opinión pública se ocupa de casos que tienen que ver con derecho, suele plantearse mal el problema. Y cuando se plantea mal el problema, se generan más fácilmente polémicas. Yo sé que eso en buena parte, pero no es este caso, tiene muchísimo que ver, porque lo llevamos viviendo muchos años, con la enorme extensión de las sentencias judiciales. Entonces sale una sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz de 400 páginas y la prensa la resume al otro día en 2 frases sacadas de 12 páginas aisladas de la decisión. Y lo mismo ocurre con decisiones de la Corte Constitucional, por ejemplo, muy famosas por tergiversadas las que tuvieron que ver con el proceso de paz en Colombia. Y aquí, en buena parte, en este caso, el tema se planteó como tribunal justifica que un hombre haya golpeado a su mujer porque le quería ver los mensajes del celular. Esa es una forma de titular. Si la prensa hubiera titulado "Justicia condena a un hombre por haber agredido a la mujer que quería revisar su celular", no estoy ni siquiera seguro de que la noticia hubiera salido en los medios de comunicación. Ese sería el clásico ejemplo de la noticia obvia para un periodista. Entonces, el haber planteado el caso al revés, como si realmente el tribunal hubiera justificado la conducta del hombre, fue lo que en buena parte generó la polémica. Por eso creo que ni siquiera había que llegar, como dice Manuel, a la discusión de tecnicismos. El caso se empezó a complicar en cuanto a debate en la opinión pública desde el título mismo, porque lo titularon al revés.
Gracias, Jessy. Pero bueno, frente a eso, y ahora le doy la palabra a Camila. Hay una cosa interesante del fallo del tribunal, pues leyéndolo integralmente, y es, yo creo que el argumento central del tribunal, y lo podemos discutir, es, hay un exceso en la legítima defensa porque la reacción del marido fue desproporcionada frente a la agresión que cometió la mujer frente, digamos, al bien jurídico protegido que sería su derecho a la intimidad. Pero al decir eso, me parece a mí lo podemos discutir sutilmente, el tribunal está, digamos, justificando o naturalizando que reaccionar con violencia frente a estos casos en sí mismo no está mal, sino que lo que está mal es abusar de esa violencia, porque de hecho si estamos hablando de si hay o no un exceso en la legítima defensa, estamos aceptando que la persona al reaccionar cometió una conducta descrita en un tipo penal, pero que se excedió, digamos, en esa reacción. Entonces la pregunta yo creo que sería, pero bueno, tal vez es que ni siquiera debería haberse utilizado ninguna forma de violencia por limitada que fuera frente a este caso. Y de hecho creo que el tribunal se contradice un poco y lo podemos discutir porque dice, tan es así que se excedió que hubiera podido acudir a otros mecanismos como el diálogo, la disuasión, que su hija interviniera para convencer a su mamá, pero si estamos hablando de eso de golpe, no estamos hablando de que la respuesta haya sido proporcionada, desproporcionada, sino que no era necesario ese tipo de, de reacción y ni siquiera deberíamos estar en el terreno de la legítima defensa. Entonces, me parece a mí que desde un punto de vista más crítico y teniendo en cuenta el contexto de violencia de género que hay en Colombia, la Corte, el tribunal puede estar legitimando el uso de la violencia para resolver, digamos, problemas domésticos. No sé qué piensen ustedes de eso. Le doy la palabra primero a Camila, que no ha hablado, y después Yesid, ¿qué piensa? Bueno, gracias. Y gracias a Isabel y a Manuel por la invitación, porque volver a la casa, cuando uno tiene muchas casas, siempre es bonito, entonces gracias. Yo quería empezar como con una cosa que había dicho Isabel, como más general, y puedo responderle brevemente a lo que pregunta Manuel. Digamos que el problema con la legítima defensa existe, es una causa de ausencia de responsabilidad y pues dependiendo, digamos, de la teoría que uno entienda, de cuál es su fundamento, incluso pues puede responder, digamos, a muchas necesidades, pero en últimas es la facultad que tiene uno de defenderse cuando lo atacan y de protegerse a uno mismo o a otros. El problema con la legítima defensa al que yo me he enfrentado siempre es que hay como una especie de doble rasero. Y no es que sea un doble rasero, por decirlo así, intencional y directo, sino es por la misma construcción de la idea de legítima defensa. Como está diseñada y como está estructurada, a mi juicio no tiene ningún problema, sino como se ha entendido la legítima defensa. Entonces es lo que llamaríamos como una concepción extrapenal, incluso extrajurídica de la legítima defensa que termina permeando como todos y todas percibimos este tipo de casos y evidentemente los y las jueces también. Entonces lo que termina dándose es lo que digamos Elena Larrauri llamaría una aplicación, una comprensión masculina de la legítima defensa, masculina no en el sentido de que, digamos, partiendo de la base de que hay una estructura social masculinizada y que entonces esa idea extrajurídica de legítima defensa, que hace referencia como a los casos clásicos de manual y de clase de lo que es la legítima defensa, cuando uno la trata de poner o de calcarla a una situación, digamos, de mujeres maltratadas, por ejemplo, que se defienden de los agresores, pues no calca. Porque esa idea extrajurídica que se tiene de dos hombres de igual tamaño, en igualdad de condiciones, que uno ataca al otro y el otro se defiende y se cumple como y se entienden los requisitos de cierta manera, cuando uno la aterriza a las realidades, por ejemplo, de la violencia doméstica como modalidad de violencia contra las mujeres, obviamente esa idea extrajurídica de lo que es la legítima defensa no va a calcar. Creo que en este caso concreto, el problema ni siquiera es que haya una aplicación masculina, sino que hay una falta de comprensión de los requisitos estructurales de la legítima defensa y un mal análisis, pero pues sobre eso podemos volver después. El tema yo creo que es cierto que muchos nos quedamos en la parte de la legítima defensa discutiendo sobre la aplicación y yo creo que eso le quitó mucho foco a la parte más, de las partes más, digamos, no es sorpresa que a veces los jueces se equivoquen al aplicar las figuras dogmáticas o que haya debate sobre cómo se debe interpretar y entonces el juez tenga una posición, uno tenga otra, el colega tenga otra, sino que creo que lo que le ha quitado, todo este debate sobre legítima defensa le ha terminado quitando la verdadera relevancia de la sentencia y es
cómo está entendiendo en esta sentencia del tribunal el fenómeno de la violencia intrafamiliar, cómo está entendiendo el enfoque de género y cómo entiende, por ejemplo, los agravantes basados en género, digamos, los agravantes que se han creado, nos gusten, no nos gusten, seamos, digamos, de una tendencia más de normas neutrales, etcétera. ¿Cómo está entendiendo este tribunal, por ejemplo, los agravantes por el hecho de ser mujer? Que la Corte Constitucional ha desarrollado mucho esta idea, la propia Corte Suprema lo ha dicho, y uno de los problemas más evidentes de la sentencia es que parece que no está entendiendo ni el fenómeno de la violencia intrafamiliar, ni está entendiendo qué implica hacer análisis con enfoque de género, y también, digamos, a mi juicio saca un poco de contexto algunas afirmaciones que ha hecho la Corte Suprema de Justicia en unas sentencias muy interesantes de valoración probatoria en materia de violencia sexual. Yo creo que con eso ya dejo un par de cosas como esbozadas y podemos continuar. Bueno, y para echarle más leña al fuego, también creo que es relevante decir que los 3 magistrados que fallaron el caso son hombres, ¿no? Creo que en este caso pues también puede ser un sesgo importante a tener en cuenta. Yesid, ¿qué piensas al respecto? Manuel, perdón, Isabel. Pero yo creo que si pudiéramos puntualizar este punto que hace Camila, y a mí me parece interesante escuchar al profesor Reyes, a Yesid, sobre este punto, y es que la sentencia del tribunal descarta los testimonios que se relacionaban con el hecho, digamos, de que había un patrón de violencia continuado en el tiempo. La relación, la unión marital, de hecho, si no recuerdo mal, tenía 18 años, más de 18 años de convivencia, y en el fallo del primer juez, que era un fallo 9 años, si no recuerdo mal, 9 años, eso fue elemento principal para tomar la determinación de que no solamente se trataba del delito de violencia intrafamiliar, sino que había un agravante por el hecho de ser mujer, es decir, que era una violencia intrafamiliar conectada a una desigualdad estructural de las mujeres. Pero para que el juez llegara a esa conclusión, tuvo en cuenta unas pruebas que el tribunal decidió no valorar. Yo creo que ahí hay un elemento importante también, pues no todos los que están con nosotros conocen del todo el fallo, etcétera, pero a mí me parece interesante si ustedes tienen algo para comentar al respecto, y tiene que ver con esto que dice Camila, cómo se interpreta el agravante específico por ser mujer y cuáles son las pruebas entonces que se pueden tener en cuenta o por qué era tan importante técnicamente en este caso para el tribunal descartar esa evidencia. A mí me llamó mucho la atención esa parte del argumento. Yesid. Sí, yo haría primero un par de precisiones sobre lo que dijo Manuel. Manuel otra vez, al exponer el tema, dijo que el tribunal justificó la conducta. Quiero volver a reiterar que el tribunal no justificó la conducta. El término es técnico, pero tiene una importancia enorme. La justificación excluye la responsabilidad, y cuando no hay justificación no se excluye la responsabilidad. También llamaba la atención, Manuel, sobre un punto interesante de la parte final de la sentencia, donde el tribunal dice que había otras formas de reaccionar, y Manuel dice que eso es una contradicción del tribunal, porque entra en alguna contradicción sobre la necesidad o no necesidad de la defensa. Esa aparente contradicción se debe a un problema de lenguaje que solemos tener en Colombia, que en Colombia manejamos conceptos como necesidad y proporcionalidad de la defensa como requisitos de la legítima defensa, en el entendido de que son conceptos distintos. Realmente la literatura más generalizada en este ámbito suele incluso reunir esos conceptos en uno solo, que es la necesidad. Lo que pasa es que la necesidad de la defensa se distingue o se suele dividir en dos: una necesidad abstracta sobre la defensa y una necesidad concreta, que es lo que nosotros en Colombia solemos llamar proporcionalidad. Entonces el tribunal no incurre en ninguna contradicción cuando primero habla de la necesidad abstracta de la defensa y luego señala las razones por las que a su juicio no se daba la necesidad concreta. Eso independientemente, por supuesto, de si uno comparte o no que hay exceso en la legítima defensa. Pero creo que es una forma correcta de plantearlo, en lugar de hablar de proporcionalidad, de dos niveles de necesidad. Yo estoy de acuerdo
con la importancia de la perspectiva de género en muchos ámbitos del derecho penal. Cuando digo muchos, para que no se me malinterprete, si Camila dice, por ejemplo, que la legítima defensa toda debe estar analizada transversalmente desde la perspectiva de género, yo lo matizaría. Yo creo que una mujer que mata a una persona, a un hombre, mujer que intenta agredirla, pues responde en legítima defensa en una forma tan genérica como lo estoy planteando, de la misma manera como respondería un hombre. Sin embargo, es absolutamente cierto lo que dice Camila, que hay muchísimos contextos de la vida en sociedad que desbordan ese ejemplo clásico y casi utópico que usamos en las clases de derecho penal. Por ejemplo, el tema al que Camila le ha dedicado mucho tiempo en los últimos años, que es el que se suele llamar como el tirano doméstico, el hombre que permanentemente o continuamente está agrediendo a su pareja, hasta que finalmente un día la pareja decide reaccionar y, por ejemplo, darle muerte. Uno en principio mira un caso como esos, lo compara con los requisitos de la legítima defensa y así mirado, pues no dan. Pero no dan, como dice pues Camila, y muchas personas que se han ocupado también de este tema, porque no se está mirando la legítima defensa con una perspectiva de género, que es muy importante en este caso, y esto ha movido a buena parte de la literatura especializada a buscar soluciones. Hay que reconocer de alguna manera, como decía Isabel Cristina hace un momento, todo ese contexto previo de violencia. Y en este caso concreto, por ejemplo, el tirano en casa, hay cuando menos dos soluciones teóricas planteadas. Unos que dicen que el tema se puede resolver desde el punto de vista de culpabilidad, y otros, que es la tesis de Camila y de otro grupo importante de autores, que piensan que si se rediseña, si se reinterpreta mejor los requisitos de la legítima defensa, específicamente el tema de la actualidad, uno puede reconocer legítima defensa en casos como este. Ese que menciona Camila es un clarísimo caso de cómo una perspectiva de género obliga a los teóricos del derecho penal a buscar soluciones que siempre suponen un rediseño de la teoría del delito para poderle dar cabida a esa perspectiva de género, bien sea por el lado de la culpabilidad. Ese sí me parece un tecnicismo, como dice Manuel, si lo sacamos por culpabilidad o por antijuridicidad es una discusión aparte, pero sin ninguna duda, ese es un gran ejemplo en los últimos años, quizás de los ejemplos más importantes, porque no tienen que ver con la creación de leyes. No tengo nada, por supuesto, contra la creación del feminicidio, me parece muy bien, y contra abrir las causales de aborto, por mencionar dos ejemplos, pero también es muy importante que esa perspectiva de género permee la interpretación de las normas penales. Que si luego hay necesidad de introducir una norma penal, bien, pero por lo menos que interpretaciones como la que hace Camila del denominado tirano en casa, muestre cómo la perspectiva de género es que es capaz de permear la visión o la construcción de la teoría del delito. Y en relación con lo que decía Isabel Cristina, que en este caso concreto el tribunal omitió todo ese antecedente de violencia, ahí yo sí tengo una duda. Si el tribunal hubiera reconocido toda esa violencia intrafamiliar previa, ¿en qué hubiera cambiado el análisis de la legítima defensa? ¿Qué requisito de la legítima defensa hubiera impactado? Sería mi pregunta. Yo tengo esta idea, y es que no habría uno visto ese altercado como una pelea por un celular, sino que habría visto que son, digamos que hay una tendencia a golpear al otro con cualquier excusa. Digamos, es que el problema de utilizar la legítima defensa en el contexto de la violencia intrafamiliar, pero a mí me parece muy interesante como toda la parte técnica, porque la parte técnica es la que nos permite pasar del argumento del caso concreto a cómo se genera, cómo lo entendemos mejor de manera general.
Pero el asunto es que la legítima defensa es el argumento que culturalmente usan todos los hombres para racionalizar mucha la violencia que ejercen, ¿cierto? Entre ustedes mismos, pero también en los contextos familiares y hacia las mujeres. Que no queda, porque estos casos pues no llegan a la justicia penal y casi nunca se resuelven, ¿cierto? Pero cuando yo estudié, por ejemplo, las primeras tutelas de la Corte Constitucional en casos de violencia intrafamiliar y lo que decían los hombres cuando los llevaban a lo que fuera a declarar era, no, pues es que ella se va donde la mamá a hablar mal de mí. Entonces, pues claro que yo la tenía que encerrar. Entonces, pues legítima defensa del buen nombre. Ese también es un derecho. Uno podría decir, es un exceso encerrarla, pero es un derecho y uno lo puede proteger. Y entonces hay como un camino en el que las mujeres sentimos que si la historia de violencia se niega, si se niega el contexto estructural, entonces se minimiza y parecería que fuera un encuentro entre dos extraños que nunca se han visto. Es decir, a mí me parece, Jessy, que tendría que ser distinto el análisis. Si yo estoy en la calle y alguien me está tratando de quitar el celular, la cantidad de fuerza que despliego y la forma en la que la despliego, así, digamos, estoy con una persona con la que he vivido 18 años, pues debería ser distinta la discusión sobre un celular, ¿cierto? No debería ser ese nivel de golpes. La única razón por la que hay esos golpes es porque llevan 18 años de golpes. Entonces, en ese contexto, ¿cómo pensamos? Pienso que es, para volver a donde iniciaba Manuel, parecería que es que decir que aquí lo que hubo fue un exceso, parece que no describe bien la situación. Yo creo, eso es lo que a mí me parece que la historia traería al caso concreto y que fue lo que sí vio el juez de primera instancia y no vio el tribunal. Yo estoy absolutamente de acuerdo, vuelvo al planteamiento de Camila, está absolutamente de acuerdo en que un contexto de violencia reiterada puede dar lugar a una actualización, entre comillas, de la agresión que permita la legítima defensa. Yo eso lo puedo entender como planteamiento y como forma válida de solución. Lo que no veo claro es cómo unos antecedentes de violencia intrafamiliar invalidan la legítima defensa. Y eso puede ser, que es mi pregunta, porque las agresiones del marido previas eliminan la naturaleza de la agresión, eliminan la actualidad de la agresión, eliminan la necesidad o eliminan solo la proporcionalidad. Pero si esa situación previa de agresión no elimina ninguno de los requisitos de la legítima defensa, no veo entonces cómo desvirtuar esos primeros requisitos de la legítima defensa, porque en el caso del tirano en casa, Camila muestra muy bien cómo esa situación anterior es capaz de alterar el concepto de actualidad de la agresión, que me parece un planteamiento perfectamente válido, pero no lo veo aquí con claridad. No sé cuál es el elemento de la legítima defensa que desaparece por el comportamiento previo del marido en el contexto, por supuesto, de una reiterada o reiteradísima violencia intrafamiliar. Yo creo que podría responder eso después de mucho pensarlo, y es que si se tiene en cuenta el contexto de la violencia intrafamiliar y se parte de la base de que hay unas agresiones reiteradas, comprendiendo lo que es la violencia intrafamiliar y todo lo que implica, este juez de segunda instancia hubiera entendido la necesidad de ahondar más sobre el testimonio de la víctima, de darle una validez a los peritazgos o a los testimonios técnicos que había y a los que se hacen referencia en primera y en segunda instancia de psiquiatras y psicólogos, de no, digamos, tener como esta idea prejuiciosa clásica de como no denunció, no hay violencia, y al, digamos, entender todo eso, hubiera entendido o hubiera podido pensar, no estoy diciendo que lo tenía que hacer, hubiera podido pensar que ese testimonio de la víctima cuando dice que la bota encima de la cama, le pone las rodillas en el pecho, que eso es lo que el juez no encuentra probado, tendría sentido en un contexto de violencia. Y entonces en ese orden de ideas, si la agresión probada hubiese sido esa, y no solo como lo dicen algunos, digamos, minimizando la situación, el pellizco, entonces ahí sí sería más claro para muchos de nosotros el hecho de que habría ya no digamos un exceso, sino una reacción absolutamente innecesaria para defender la agresión, para defenderse de una agresión contra la intimidad,
que implicaba, según lo que dice el caso, revisar el celular. Yo he discutido esto en mi clase y claro, es clave el análisis en contexto porque, como decía Jessie ahorita, afirmar que todos los casos de legítima defensa tienen que tener una perspectiva específica es hacer una generalización y es caer en lo que criticamos de que no hacemos análisis caso a caso. Entonces, en los casos en los que se requiere esa perspectiva de género, pues, o hacer análisis en contexto, todo esto se tiene que, o sea, tiene que ser caso a caso. Entonces, claro, digamos, un colega mío planteaba qué hubiera pasado si ella lo que hace es que agarra el celular de él y empieza a hacer una transferencia de fondos a su cuenta. Claro, hay que ir caso a caso. Claro, quizás en ese caso la violencia podría estar justificada por vía de legítima defensa completa incluso. Pero en este caso concreto, si el tribunal tiene en cuenta el contexto de violencia, entiende el fenómeno de la violencia intrafamiliar, le da una validez con enfoque de género a los testimonios, que ojo, no quiero decir que el enfoque de género implique creerle a rajatabla el testimonio de la víctima y borrar todas las presunciones y los principios como trata de afirmar un poco el tribunal en esta sentencia, sino que si tiene una comprensión global de lo que es el enfoque de género y todo el contexto, quizás la agresión, la reacción defensiva, perdón, hubiese sido absolutamente innecesaria entendiendo necesidad. Estoy totalmente de acuerdo con decir de cómo se entiende la necesidad y la proporcionalidad, entendiendo la necesidad como un requisito no satisfecho en este caso concreto. Entonces quizás, y solo quizás me atrevo aquí a afirmar, que si se hubiera tenido todo ese contexto de agresiones previas, de violencia doméstica, eso hubiera, y lo hubiera tenido en mente quien hace el ejercicio de valoración, hubiera quizás podido, porque pues podría ser como no puede ser, ¿no? No podemos devolver el tiempo ni meternos en la cabeza de la gente. Entender, digamos, que esa reacción que tendría sentido que este tipo la hubiera tirado contra la cama, se le hubiera puesto las rodillas encima y ya, digamos, sería una reacción innecesaria, absolutamente inidónea para defender un bien jurídico como la intimidad en un contexto en el que solo van a chismosearle a uno los mensajes de texto, revisar, digamos, con quién habla, porque eso sí queda muy claro. Ella lo que quería era mirar a ver a quién le estaba chateando y con quién se estaba hablando. Ya digo, si fuera como con otra finalidad de también terminar, no sé, afectando patrimonio económico, etcétera, pues uno ya se replantea otra situación. Creo intuitivamente que la respuesta puede estar por ahí y que sí hay como o sea, que todo termina afectando todo en el fallo. La comprensión del enfoque, la ausencia de comprensión del fenómeno de la violencia intrafamiliar y doméstica, la reproducción de estereotipos sobre las mujeres maltratadas que se da, digamos, en el fallo y cómo termina siendo un análisis aplicando todo eso, dotando de contenido un análisis de una figura dogmática que en últimas, pues uno cuando busca este tipo de cosas, a veces se vuelve paranoico, pero a veces sí yo creo que en esa sentencia, pues en últimas volvemos a ver un montón, algo que venimos diciendo hace mucho, y es que sí hay aplicaciones, digamos, no, después de la charla de Marcela la semana pasada, no quiero ser esencialista, entonces digamos, opiniones, aplicaciones prejuiciosas y discriminatorias del derecho penal. Creo yo que por ahí puede estar la cosa. Sería echarle una vuelta. Camila hizo referencia ahora a una parte muy importante de la sentencia, porque es verdad que la sentencia tiene un párrafo que es el que dice Camila, en el que parece intentar justificar un análisis descontextualizado. Cuando hablo de contexto, en este caso me refiero al contexto de género precisamente, y lo lleva al extremo de decir que no hace falta esa contextualización, porque esa contextualización podría incluso llevar a la violación de principios, etcétera. Me parece un párrafo absolutamente desafortunado, por decir lo menos, que es quizás uno de los elementos en la sentencia que ha permitido que la gente empiece a ver ese trasfondo en esa decisión de género. Probablemente sin una frase como esa y alguna otra que hay más adelante, la gente se hubiera concentrado simplemente en el tema técnico de legítima defensa, pero esa frase desafortunada del tribunal muestra que detrás de eso hay un problema, desde luego, de género que merece la pena ser abordado. Y en cuanto a ese párrafo concreto y otro que hay más adelante, a lo mejor hablamos del después, muestra un error en el enfoque del tribunal. Pero a mí me sigue preocupando un tema que es, supongamos
que se aceptan todos los testimonios. Es más, el señor mismo dice, si yo le pego o le vengo pegando y agrediendo a mi pareja desde hace muchísimo tiempo. Suponiendo que eso está absolutamente probado, mi inquietud es, ¿eso elimina lo injusto de la agresión de ella? Porque si no lo elimina, entonces tenemos que pasar al siguiente elemento de la legítima defensa. ¿Eso elimina la necesidad de defenderse? Y si no la elimina, entonces pasamos al último elemento, que es, ¿eso elimina la llamada proporcionalidad de la defensa? O sea, yo lo que quiero ver es, porque no logro verlo, el impacto de esa conducta de violencia intrafamiliar previa en los requisitos de la legítima defensa. Yo tengo dos cosas para agregar aquí como a modo de pregunta. La primera, a mí me sorprende muchísimo esta defensa del celular de la esposa frente a la esposa, ¿cierto? Yo le decía a Manuel, si el celular tiene claves, la señora no va a ver nada, porque no es un hacker, no es un extraño, pues la señora pues, será como yo, no sabemos nada de cómo meternos a un celular que está protegido, punto. Si tenía las claves fue porque se las dieron. Entonces ahí también hay un elemento, o sea, lo que yo he hecho en falta es que este caso está siendo analizado como si fuera dos extraños que se encuentran en la calle y están forcejeando sobre un celular. La señora es el ladrón que le iba a quitar el celular al señor y el señor se defendió como pudo. Por el contrario, yo estoy viendo una señora que lleva 18 años viviendo con un señor. El señor le pegó primero durante 18 años, digamos, el tribunal nos quita la oportunidad de entender mejor las pruebas que tiene, porque es que dice que eso dicen las pruebas, pero no nos da muchos detalles, entonces también nos deja un poco especulando qué tan grave fue esa violencia antes, etcétera. El juez que tuvo conocimiento del caso inicialmente, pues lo encontró tan grave que le asignó una pena, digamos, significativa a la conducta. Es que yo lo que quisiera decir es que mientras usted insiste que lo que aquí pasó fue una señora que le arrebató el celular, etcétera, que es la mirada del tribunal, la mirada del juez inferior es, este es un caso en el que el señor empieza por agredirla y hay un celular de por medio. Pero esta idea de que en últimas, y por eso le digo, entonces también el señor que encierra a la mujer en la casa, porque cuando ella va a hablar con la mamá le daña el buen nombre, esa también es una agresión injusta a la mujer, salir a la calle a visitar a la mamá. O sea, ese también lo vamos a analizar como una agresión injusta a la mujer porque habla con su mamá. O sea, yo tengo ahí como una pregunta sobre los contextos, cómo entran a pesar y a definir la situación. Entonces, el tribunal elimina unas pruebas y deja eso como un enfrentamiento de dos extraños sobre un celular. Puede ser en la calle, etc. El juez había dicho, este es un caso de unas agresiones múltiples. Entonces yo les pregunto, entonces cuando la mujer quita el celular, podría decir, dado que él me pegó primero, esta era mi defensa frente al golpe que me estaba dando. O sea, dado que me lleva 18 años pegando, yo quiero ver qué es lo que hay en ese celular que no me lo deja ver. O sea, entonces, ¿cómo empieza uno a justificar las agresiones si uno las mira en distintos contextos de tiempo y de eventos? Porque también parece que, primero, ella no podía acceder a la información, porque ella tenía el celular a la mano y no la pudo ver. Segundo, que cuando ella logró pegarle a él para quitárselo de encima, él le mostró lo que tenía el celular. Entonces, el forcejeo era sobre el celular. O sea, yo tengo como un problema con esta forma de enfocarlo, como si hubiera, la agresión injusta es que ella le robó el celular cuando él le mostró la información. Entonces, ¿dónde está? Por eso es que yo pienso si ese contexto no debería entrar al análisis de alguna manera, que fue lo que hizo el primer juez. Yo ahí quiero como enfatizar en una cosa que dije antes, y es que, digamos, partamos de la base de que hay una agresión. El juez hace un ejercicio relativamente aseado por afirmar que hay que se configura una agresión actual como primer requisito de la legítima defensa y puerta de entrada. Sí, digamos, yo me puedo defender de cualquier tipo de agresión, eso no solo lo dice la doctrina nacional, todos los grandes teóricos y teóricas de legítima defensa afirman que incluso bienes inmateriales, honor, bueno, en fin. Digamos que uno sí puede percibir y también, digamos, uno hace un ejercicio de contexto y de empatía y dice, bueno, pues aquí puede haber incluso una agresión tentada, porque tampoco queda muy claro si ella logra vulnerar ese derecho a la intimidad.
Pero más allá, digamos, de esa discusión, cabe una reacción defensiva. Siempre yo me puedo defender, como decía Jessy, estas causas de justificación, como la legítima defensa del estado de necesidad, son causas de justificación de necesidad, ¿cierto? Entonces, porque hay una necesidad en abstracto. Siempre es necesario defenderse de una agresión, digamos, lo podría uno decir así. Lo que pasa es que no siempre es necesario defenderse de la misma manera, y ahí es cuando hablamos de la necesidad en concreto. Entonces, yo insisto que creo que ese contexto de violencia intrafamiliar previo hubiera hecho que el juez entendiera toda esta estructura de violencia que al parecer y a los ojos del juez de primera instancia existía, porque incluso el juez le da, de primera instancia le da una, digamos, narra dentro de los hechos probados o dentro de los hechos relevantes, no los hechos probados, perdón, que incluso él intenta en algún momento forzarla para que tengan relaciones sexuales. Eso tampoco lo menciona el juez de segunda instancia. Si se hace como un análisis de todos esos episodios de violencia que llevan 18 años, agresiones sexuales, intentos de agresiones sexuales, en el momento en el que tienen lugar los hechos, que ella afirma que la bota contra la cama y le pone las rodillas en el pecho, eso podría, teniendo en cuenta, si el juez tuviera en la cabeza un contexto y entendiera la violencia intrafamiliar como fenómeno, prende ciertas alarmas para decir, y se tiene eso en cuenta, sería posible afectar entonces el requisito de necesidad de la reacción defensiva. Eso era una cosa que quería decir. Y por otro lado, siguiendo un poco lo que decía Jessy de la aproximación que hace el enfoque de género, yo estoy de acuerdo con esa percepción, pero además quisiera agregar algo que ni siquiera es un tema de cómo entiende el juez el enfoque de género, sino que hace una argumentación absolutamente falaz. O sea, esta sentencia esa partecita es un ejemplo magnífico para enseñarle a los estudiantes y a las estudiantes falancias de énfasis, porque agarra un pedazo de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, donde la Corte básicamente lo que está diciendo es, señor juez de abajo, ¿usted por qué carajos dice que el enfoque de género va contra la presunción de inocencia? Sí, quien hizo este análisis probatorio lo hizo estupendamente y ese es el enfoque de género, entonces el enfoque de género nunca puede ir contra la presunción de inocencia. Un poco esa es la argumentación de la sentencia original. Y lo que hace el tribunal es agarrar el pedacito que dice el enfoque de género nunca puede ir contra la presunción de inocencia y usarlo para sustentar su idea de que como el enfoque, como se ha entendido siempre, que el enfoque de género va contra la presunción de inocencia, la Corte también piensa que eso es así. Y ahí entonces no solamente está mal entendido el enfoque de género, sino que cogen una cita de una sentencia que a mi juicio es uno de los grandes avances en materia de valoración de pruebas en violencia sexual con enfoque de género, que es una línea que inicia la Corte Suprema en 2019, que es una línea a la que hay que hacerle mucho seguimiento porque es muy importante, y la mete ahí para terminar diciendo algo que no hace la Corte. Quería decir, digamos que también esto nos muestra cómo la construcción argumentativa que está detrás, digamos, de este fallo, o por lo menos de ese pedacito del fallo. Y que yo no me puedo arriesgar a decir es que se ve claramente el sesgo, pero uno no deja de, y eso hila con lo que dice Manuel, pues no deja de sentir cierto dolor en la parte de atrás de la garganta, que en estas épocas uno no sabe si es COVID o es como molestia por la sentencia, y es 3 tipos que afirman tajantemente que el enfoque de género va contra la presunción de inocencia y sacan de contexto una sentencia, pues es como, pues como dicen en España, no me llames cerdo, pero San Martín te guarde, ¿cierto? Porque es que no deja de generar mucha sospecha y de hacerlo a uno tener una sospecha sobre el sesgo que incluso puede estar en la forma de analizar la legítima defensa. Bueno, tenemos varias preguntas. Esta última perdona. No, ahora para decir, solo quería decir que hay varias preguntas en el chat, son muchas, tendremos que seleccionar algunas de ellas porque el tiempo no nos da. Pero un poco para organizar la discusión de los temas que hemos discutido, 2 puntos. Uno, y también para aclarar algo que dije antes, cuando digo que el tribunal está justificando la violencia, claro, en términos técnico-jurídicos es claro que no lo está haciendo porque de hecho no está reconociendo la aplicación de la legítima defensa. Al excederse, pues no aplica la legítima defensa, hay responsabilidad penal. En eso estamos de acuerdo. Mi punto era más saliéndose del lenguaje técnico-jurídico, lo que yo estoy diciendo, digamos, no sé, en términos políticos o sociales, si lo que queremos poner así es, a mí sí me parece que es una forma sutil de legitimar socialmente el uso de la violencia física para resolver conflictos domésticos. Eso es lo que quiero aclarar. Yo tengo muy claro que el tribunal jurídicamente no justificó la violencia, pero creo que políticamente en cierta forma está legitimando
que la violencia puede ser una herramienta para intervenir en ese tipo de conflictos familiares, porque se agredió mi bien jurídico e intimidad, por lo tanto, yo estoy en necesidad de reaccionar frente a esa agresión injusta. Lo que no puedo hacer es utilizar cualquier medio excesivo o, viendo la necesidad concreta, tal vez no había que acudir a la violencia. Pero mi punto es, tal vez es que ni siquiera tenemos que llegar al terreno de discutir la legítima defensa, porque se podría decir de antemano, pues si mi esposa me está viendo el celular, se justifica o podemos entrar a analizar que yo puedo utilizar violencia física para evitar eso. Ese es más bien un poco el punto, y también creo que está en el chat, es el grado, que también no lo hemos discutido mucho, el cómo calificamos la agresión al bien jurídico e intimidad por el hecho que en un ambiente doméstico mi pareja trate de ver mi celular, y si por lo tanto eso me lleva a defenderme a través de una conducta típica o de una descripción de una conducta típica, a reaccionar frente a esa intromisión de mi pareja. Entonces mi punto no es el punto de vista técnico penal, sino de si en cierta forma estamos naturalizando o legitimando que en contextos domésticos, donde además es una sociedad donde se ejerce la violencia por parte del hombre en contra de la mujer en esos contextos, que mi pareja me mira el celular, justifica que yo reaccione de esa manera. Y por eso que parece una contradicción si dice, bueno, no hubieran podido hablar, le hubieran podido decir al hijo que interviniera, pues yo creo que esa es una forma también de decir que ni siquiera podemos estar hablando de que estamos en un ámbito o en un escenario que cumple esos elementos de la legítima defensa. Insisto, a mí el mal sabor que me queda es que es como que si el tribunal hubiera dicho, usted sí se podía defender a través de una conducta que está descrita en el Código Penal, pero no se le vaya la mano. O sea, voy a caricaturizarlo un poco, pero es, pues usted le puede pegar, pero pasito, no le pegue tan duro. Y creo que ahí está un poco legitimando, digamos, ciertas formas de violencia en las relaciones familiares. Ese es un punto. Y bueno, y el otro que nos estamos metiendo en la otra discusión, que creo que es el otro terreno, es los antecedentes, qué tan relevantes son para analizar la legítima defensa, que es un punto en el que ha insistido Yesid. Y un último punto es el probatorio, es decir, en contextos de violencia de género o posible violencia de género, cómo debemos valorar las pruebas y qué tanto importa el contexto o los antecedentes del caso. Un poco por ahí quiero guiar la discusión y creo que en cierta forma ahí van las preguntas, varias de las preguntas del chat. Ahora sí, qué pena, Yesid, lo que ibas a decir. Si a esa persona, por pegarle pasito, para usar el término gráfico de Manuel, la hubieran condenado a 6 años de prisión, ¿hubieras dicho que el tribunal justificó esa violencia? Probablemente no. No. Y eso nos pone entonces en una valoración que depende solo del quantum punitivo. Pero si la discusión es el quantum punitivo, entonces no es la legítima defensa. Y entonces estamos discutiendo no por la existencia de la agresión, no por la existencia de la necesidad de la defensa, y ni siquiera por la proporcionalidad, porque estamos aceptando que cometió un exceso, pero no nos parece injusta porque la consecuencia del exceso son 6 años de prisión y no 6 meses de prisión. A mí este punto me parece importante porque entonces ya me queda claro que lo que causa molestia no es si la legítima defensa existe o no, sino el quantum de la pena, pero eso desplaza la discusión a un terreno completamente distinto. Sin embargo, me quiero devolver al terreno de la discusión teórica. Alguien mencionaba que hace un momento, decía, esto es como si fuera una agresión tentada. Buen punto. Si uno no alcanza a responder en la legítima defensa, cuando intentan matarlo a uno, pues ya no puede responder, está muerto. La legítima defensa siempre supone que uno alcanza a reaccionar antes de que el bien jurídico se le dañe. Entonces, en la legítima defensa, todas las agresiones son tentadas, evidentemente. Y es buen punto porque si la agresión terminó, cualquier reacción contra esa agresión que terminó es una venganza. Y esa venganza, lo estoy diciendo también en términos coloquiales, me parece bien para que se entienda, esa venganza pues no tiene amparo desde el punto de vista del derecho penal. Por eso me preocupa tanto que mezclemos el contexto de las violencias anteriores del marido, que están superadas, con la actuación de la mujer que intenta abrir el celular.
la conexión entre esos dos escenarios es perfecta en el caso del tirano en casa. Pero aquí la pregunta es cómo esa existencia anterior de la violencia impacta la agresión. Y eso se reduce a un término, perdón, a un punto que es tremendamente técnico. Esa agresión tiene que ser una agresión típica, punto 1. 2, esa agresión tiene que ser una agresión antijurídica desde el punto de vista del derecho penal. 3, esa agresión puede ser, entonces, parte de una legítima defensa de la mujer por unos hechos de agresión anteriores. ¿Y por qué estos puntos son importantes? Isabel Cristina dice, por ejemplo, es que aquí parece haber una tentativa inidónea porque finalmente el celular tenía una clave. Para poder responder si eso es una tentativa inidónea o no, tendríamos que ponernos de acuerdo primero en si la agresión tiene que ser típica o no. Cuando Isabel Cristina dice que es una tentativa inidónea, asume que la agresión injusta es una agresión típica, lo cual es bastante discutible desde el punto de vista teórico. Una muy buena parte de la doctrina sostiene que las agresiones de la legítima defensa no tienen que ser típicas en el sentido del derecho penal, por ejemplo, Camila. La tentativa inidónea, asumamos que que las agresiones tienen que ser típicas. La tentativa inidónea es una tentativa que se considera punible o impune. Respondo por ustedes. En Colombia la gran mayoría de la doctrina dice que es una tentativa impune. Entonces, ¿se puede reaccionar frente a una tentativa que es impune? Digamos que no. Ok, eso significa entonces que todo lo que está pasando en los últimos meses en la calle, de personas que están intentando y robando a la gente con un arma de juguete, ¿no se puede reaccionar en legítima defensa frente a eso? Son realmente... Las esposas son lo mismo, la mujer de 18 años ¿están dispuestos a decir que no hay una legítima defensa? Si están dispuestos a decir que no hay una legítima defensa, entonces tienen que estar dispuestos a reconocer una salida distinta para esa situación. Y esas salidas distintas son dos, que las menciona Camila en uno de sus trabajos, o vía error o vía miedo insuperable por culpabilidad. Entonces, fíjense que el tema no se puede resolver sin tomar partido desde el punto de vista teórico y dogmático de qué es la legítima defensa y qué características tiene cada uno de los requisitos de la legítima defensa. Ese requisito de agresión injusta que parece tan bobo cuando uno lo comenta en clase, es muchísimo más complejo de lo que parece. Aquí ya vimos que salió el problema de la legítima defensa de la mujer o de la tentativa inidónea y sus implicaciones en la legítima defensa. Isabel Cristina. No, yo solamente iba a mencionar porque a mí digamos, me causa de nuevo, o sea, Yesid dice, es como un ladrón en la calle. Yo digo, no, pero es que no era un ladrón en la calle. Y entonces ahí viene la pregunta de, ¿debería ser eso relevante en el análisis en el derecho penal o no? Y ahí vuelvo sobre otro, ¿por qué existe el delito de violencia intrafamiliar y por qué existe el agravante de por ser mujer, o digamos, este agravante específico que fue el que aplicó el juez de primera instancia? O sea, yo ahí tengo la pregunta, porque si es lo mismo que la mujer me quite el celular para ver los datos, a que si un extraño me ataca en la calle y me quita el celular, entonces, ¿para qué tenemos el delito de violencia intrafamiliar? O sea, esa es, digamos, mi pregunta sobre la forma en la que se aplica el análisis, es si esas categorías no necesitan ver el contexto, pero verlo de verdad, no en abstracto, o no para el caso de violencia sexual o el caso, que es lo que me parece que pasa. El delito de violencia intrafamiliar, pues, digamos, puede tener muchas críticas, pero yo quisiera entender un poco desde ese punto de vista, cuando se introduce un delito para un tipo, digamos, unas dificultades específicas en la sanción, si eso debería afectar las interpretaciones o no. De la misma manera en la que Camila dice, la legítima defensa de las mujeres se tiene que reinterpretar, entonces se debería reinterpretar la forma en la que entendemos el conflicto doméstico, se deberían reinterpretar las categorías a la luz de las características del conflicto doméstico, no sé,
tengo como esas dudas, porque es que, digamos, no puedo aceptar que esta situación se compare a la de dos hombres desconocidos que se encuentran en la calle y el uno le quita el celular al otro. Me parece que no tienen ninguna relación esa con la de la mujer que le quitó el celular para ver el chat. Pues yo creo que aquí hay un punto importante y es que, digamos, más allá de lo que uno piense, aquí no está en discusión la existencia de una agresión en el sentido de la legítima defensa, porque uno, lo dije hace un momento, uno puede defender cualquier derecho, hay necesidad de defender cualquier ataque frente a un derecho, por decirlo así. Uno podría aquí hacer una construcción teórica y decir, no se trata de una agresión en curso, sino una agresión inminente que se pueden asimilar con las agresiones tentadas y sigue siendo una agresión en sentido de la legítima defensa. Eso es solo entender a qué se hace referencia por actualidad de la agresión. Digamos que creo que tampoco el problema es si ella trató y no logró revisarlo o no trató, sino que puede ser cualquier tipo de agresión, incluso una agresión tentada. Eso fue lo que quise decir ahorita. Cualquier tipo de agresión, de cualquier modalidad de agresión, de lo que entiendo yo por modalidades de agresión de la legítima defensa, es decir, actual, inminente o en curso, ¿cierto? Ese es un punto. El otro punto es que sí creo que, digamos, creo que nos falta, y incluso a mí me ha hecho falta ser un poco más clara en esto, es no, insisto una vez más, el contexto pasado no implica que ese contexto pasado vaya a dotar de contenido o le vaya a dar más carnecita a la agresión de la que ella es víctima para decir que esa, vamos a decir agresión de la que ella es víctima y nos vamos a referir a ella como reacción defensiva, a esa como reacción defensiva a él. Entonces, no es que si la, y por ponerlo así, si la golpeaba durante 18 años, entonces en ese caso concreto que está analizando el juez, como la golpeaba durante 18 años, eso tiene que, lo que el juez tiene que decir es como acumulémosle golpecitos y entonces como le acumulamos golpes, la reacción defensiva es peor de golpes pasados. Lo que quiero decir es que tener ese contexto pasado de violencia intrafamiliar, de violencia basada en género, discriminatoria, jerárquica, etcétera, lo que podría haber generado en este caso es que el juez si hubiera percibido de manera distinta el testimonio de la víctima, no lo hubiera rechazado tan de plano sin explicar por qué y tampoco explica por qué le da valor al del hijo más que al de ella y hubiera entendido que en ese caso concreto lo que ella, como dice el juez de segunda instancia, alega que le hizo, es decir, tirarla en la cama, ponerle las rodillas en el pecho y zarandearla, podría darle más credibilidad a ese testimonio y si hace algo, y si de alguna manera entiende y llega a un nivel de convencimiento suficiente para darle credibilidad, eso lo que hubiera hecho sería, es decir, la reacción defensiva ya ni siquiera fue excesiva, sino innecesaria, porque la violentó mucho. Es un poco lo que creo que si uno tiene una comprensión del fenómeno de la violencia doméstica, sospecha más de ciertas agresiones porque estamos en sede de un fenómeno estructural, pero eso va de la mano de lo que es la violencia doméstica y cómo se entiende. Yo creo que aquí hay un problema y es un problema de cómo que entendemos siempre que violencia intrafamiliar, o los penalistas en general o como uno se aproxima al tema. Violencia intrafamiliar no es solo lo que sanciona el tipo penal de violencia intrafamiliar. Así lo ha llamado, pero hay muchas más formas de violencia doméstica. Todo lo que se da en el contexto del hogar, que tiene unos requisitos, pues unos elementos específicos que son de domesticidad, cuando hay, digamos, relaciones jerárquicas, hoy uno puede hablar de violencia discriminatoria y reacciones violentas, que incluso los teóricos de la violencia doméstica la dividen en violencia doméstica ocasional y la entienden como violencia doméstica y violencia doméstica reiterada, puede darse, una forma, matar a un hijo a muendas, pues, no es un delito de violencia intrafamiliar y todos lo sabemos, es un homicidio y si no lo matas son unas lesiones y en cierta manera yo creo que para eso están los agravantes de homicidio, porque eso también es una manifestación de violencia doméstica porque es una forma de violencia que se da en el hogar. Entonces, entender que, digamos, solo la violencia intrafamiliar en el sentido penal es violencia doméstica, también creo que genera como esa separación mental que también es muy de penalista, yo soy así, todos somos así, uno siempre está chuleando requisitos y sacando cositas de la casilla y del esquemita, en que esto es violencia intrafamiliar y lo otro parece que no es. Y eso también genera que esos contextos de otros tipos de violencia pues no se tengan en cuenta, pero sí creo que es importante esto
después de mucha reflexión, creo que este fallo lo que muestra es el desconocimiento del fenómeno de la violencia doméstica y no creo que haya necesidad ni de reinterpretar los requisitos de la legítima defensa, ni de pensar como un tipo de legislación o de excepciones por vía jurisprudencial o incluso normativa de la legítima defensa en contextos de violencia doméstica, sino de entender el contexto de violencia doméstica. Porque yo siempre, lo que yo siempre he intentado, y lo intenté con la tesis, con el caso del tirano doméstico, del tirano de casa, era, y se hizo un esfuerzo legítimo desde el principio y se logró, era no ampliar los requisitos de la legítima defensa, sino hacer interpretaciones contextuales, no prejuiciosas, de lo que, cómo se dota de contenido cada requisito. Yo he sido una defensora de respetar las estructuras, no creo que haya que replantearse la legítima, de crear como reglas especiales de legítima defensa para escenarios así, porque además la regla siempre va a salir un caso que la supera, sino de hacer análisis contextuales. Y creo que en este caso no se hizo y este es el resultado. Pero porque hay aquí lo que dice Isabel Cristina, una falta de comprensión de la violencia doméstica. No quiere decir que las agresiones pasadas, como las llama Jessie, vengan del pasado en forma de agresión fantasmal a ayudarle al juez a dotar de contenido una cosa, sino que todo ese contexto le ayuda a entender el presente, y cuando me refiero al presente es el caso que tiene enfrente. Creo que esa es que eso es, digamos, algo que podría responder de cierta manera al planteamiento, Isabel. Yo creo también que aquí hubo un desconocimiento del fenómeno mismo de la violencia intrafamiliar. Yo hace un momento preguntaba en cuál de los elementos de la legítima defensa podría uno decir que impacta ese desconocimiento del escenario de violencia intrafamiliar. Y yo creo que sí impacta. Lo que pasa es que yo creo que impacta una vez más en el último de los requisitos, que es la proporcionalidad o necesidad concreta. ¿Por qué? Porque finalmente la persona termina siendo condenada por un delito de violencia intrafamiliar. Pero si la condena se produce por un delito de violencia intrafamiliar, el juez debería haber analizado el contexto en el que ese delito de violencia intrafamiliar se produce. Y ese contexto le hubiera indicado que no se trataba, primero, de un acto aislado, y segundo, no se trataba de cualquier golpe contra cualquier persona que era casualmente, en este caso, una mujer. Todo parecía indicar que la estaba golpeando por el hecho de ser mujer y como una continuidad de esa violencia intrafamiliar anterior. Pues anterior, para que no me diga Camila que es pasado o no pasado, de esa violencia intrafamiliar que viene de atrás. Si el juez hubiera hecho el análisis de contexto que se negó a hacer en el párrafo que ya citó Camila, si el tribunal hubiera hecho el análisis de contexto, en ese momento, en el momento de definir cómo lo va a castigar por el delito de violencia intrafamiliar, que fue por el que lo condenó, tendría que haber reconocido el agravante de la violencia intrafamiliar por el hecho de ser mujer. ¿Y qué consecuencia práctica hubiera tenido para el juez reconocer el agravante? Que la pena hubiera podido llegar hasta los 6 o 7 años de prisión. Y si le hubieran puesto los 6 o 7 años de prisión, entonces Manuel estaría menos inquieto, Manuel y un montón de personas. Estaríamos, me incluyo yo ahí, menos inquietos con la decisión final. Entonces, en definitiva, yo sí creo, yo no niego que el contexto de violencia intrafamiliar al que ha hecho especialmente referencias a Cristina, no niego que tenga importancia, estoy absolutamente convencido que tiene importancia. Lo que pasa es que yo creo que la importancia está en el último de esos requisitos de la legítima defensa, con un tema al que quizás se le ha prestado poca atención. Ese contexto hubiera permitido agravar el delito por el que fue condenado y ese agravante hubiera permitido llevar una sentencia a una sentencia en prisión equivalente a la que había recibido en primera instancia, es decir, a 6 e incluso un poco más años de prisión. Bueno, como les dije, hay varias preguntas en el chat y están difíciles de sintetizar porque son muchísimas y hay algunos temas que ya han surgido.
Pero hay unas que creo que están saliendo de manera recurrente y de golpe para puntualizar ese tema porque también ha salido en medio de la discusión. Antes Yesid preguntaba, pero bueno, ese contexto de violencia intrafamiliar, en últimas, ¿cómo puede afectar el análisis de legítima defensa? Y ya varias personas en el chat están planteando una hipótesis que me parece interesante puntualizar, aunque creo que ya salió en la discusión, y es, bueno, se puede entender que todos esos antecedentes de violencia intrafamiliar pueden ser entendidos como una agresión provocada, es decir, que esa violencia continua del marido, si digamos la damos por probada, provocó el acto agresivo de la mujer y por lo tanto, digamos, eso desarticularía la legítima defensa. Eso sale en un par de preguntas del chat y me parece que es un punto interesante. ¿Ustedes cómo lo ven? Pues ahí lo que habría... Perdón, dale. Dale. Ahí lo que habría que establecer es si realmente ella ejerce la agresión contra la intimidad para defenderse de esa violencia sistemática, porque el efecto de la provocación, de la ausencia de provocación suficiente, lo que tiene es que yo no puedo alegar que me estoy defendiendo si yo fui quien provocó la agresión para que se defendieran de mí. Entonces no es así como que se provoca en abstracto. A mí me parece complejo. La provocación suficiente es difícil en ese sentido porque se tiene que demostrar que yo provoqué, o sea, Manuel sabe que a mí me ofende profundamente y me saca de mis casillas que me hablen mal del gato. Entonces, si me hablan mal del gato, yo la pierdo, le caigo súper mal a Manuel, la pierdo y cojo a coñazos a Manuel y Manuel después dice, yo me estaba defendiendo de que ella me cogió a coñazos, digamos. Todo eso habría que probarlo. Entonces, en este caso habría que decir que que él estaba provocando sistemáticamente eso para que cuando ella le revisara el celular, él pudiera cascarla y defenderse. Entonces me parece que ya es bastante como difícil de establecer la provocación. Yo quería quería clarificar una cosa, y es que si a este tipo le hubieran puesto 6 o 9 años, creo que estaríamos tranquilos, no porque seamos unos punitivistas redomados, que también seguramente, sino porque se estaría sancionando el episodio concreto de agresión que quizás sí ameritaría 9 años. Yo creo que, y lo dije la vez pasada, lo que le rayó a este juez es que en su cabeza lo único probado era una zarandeada con un moretón y dijo, pucha, 6 años para un moretón es mucho, y trató de hacer un ejercicio de reducción punitiva y terminó metido, cogiéndole como la caña al defensor, etcétera. Pero bueno, eso ya del realismo jurídico nos ocupamos en otro espacio. Pero creo que lo de la provocación suficiente sí es muy complejo, muy, muy complejo. Yesid, ¿algo que decir al respecto? Totalmente de acuerdo con Camila en lo de la provocación suficiente y en lo otro. Yo no soy punitivista y Manuel muchísimo menos, todo lo contrario. Entonces, cuando digo que quedamos todos tranquilos con los 9 años, lo único que quiero significar es, eso nos permite centrar el problema en lo que es, no los requisitos de la legítima defensa, sino la equivocación del tribunal de no haber buscado un espacio en la sentencia para incluir, como tenía que incluirlo, la perspectiva de género, que luego sí desemboca en el tema de la pena, pero tenía que haberla incluido. Bien. No sé si Cristina tenga algo que decir mientras yo miro las preguntas del chat. Es que me estaba quedando difícil poner Mira las que están largas. Yo creo que cuando les preguntaba por el delito de violencia intrafamiliar, es que aquí yo creo que este caso también pone sobre la mesa o este tema de las agendas punitivas y digamos, y la dogmática penal como el mecanismo para hacer una resistencia política a algo que le parece a uno un exceso punitivo, ¿cierto? Porque la pena misma que se establece para el delito de violencia intrafamiliar y el agravante que reconoció el juez en primera instancia, como decía Camila, es que uno lee este fallo del tribunal. No, decía que le recuerda a uno el caso de la Corte Suprema cuando ese caso de un muchacho que iba en bicicleta, un mensajero, toca los glúteos de una mujer en la calle y la Corte dice injuria, una injuria contra el honor es por vías de hecho, una injuria por vías de hecho. Y entonces la agresión sexual que el juez inicialmente había calculado 11 años se volvió una injuria por vía de hecho de unos pocos meses. Y entonces uno siente que están haciendo una acrobacia jurídica para contrarrestar por la vía judicial el esfuerzo que se hace en la vía legislativa.
Y entonces yo diría que las personas que hacemos análisis de género quedamos en esa posición imposible, porque entonces Yesid diría, pues entonces lo que quieren es ver la sangre, lo que quieren son los 9 años. Y uno dice, bueno, pero si esos fueron los que aprobaron en el Congreso, lo que, ¿no? Ahí hay una, ¿no? O sea, hay una preocupación, diría yo, sobre la interpretación llevada a lograr un cierto efecto político que es pues reducir la cantidad, digamos, la sanción en estos casos. Y yo voy a decir algo, la verdad es que yo como leo esto, como, ¿qué sería lo que pasó aquí? O sea, mi preocupación es, porque a mí sí me parece, para hablar de la agresión provocada de Camila, porque a mí sí me parece muy raro que el señor después le muestra los chats y que una pareja que tenía 18 años de violencia, en última se separa y ella decide ponerle una denuncia penal por la infidelidad, aparentemente, ¿cierto? Porque él le muestra el chat y él le dice, sí, lo quería ver, véalo y sí, mover con la otra. Pues a mí me parece casi provocado. Él lo que quería era que ella finalmente se enterara que él tenía otra y ella iniciara el proceso. No, claro, eso uno diría, pero qué exageración y por qué lo llevamos hasta allá. Pero es que la vuelta que le da el abogado defensor, que esto era la legítima defensa del teléfono, no sé. Dicho eso, estoy de acuerdo. Lo que en este caso me parece que también es interesante para pensar es pues hay algo que decir sobre la intimidad de todos y todas. Y una de las cosas que más les pasa a las mujeres en el contexto doméstico es que pierden su intimidad y una de las formas de violencia más reiterada es esta vulneración de la intimidad. Entonces, digamos, creo que también habría que decir que que este tipo de agresiones a la intimidad les ocurren con frecuencia a las personas que están en un contexto digamos, de violencia reiterada y no violencia ocasional, el contexto de violencia doméstica reiterada. Entonces uno tendría que defender que en efecto las personas tenemos derecho a la intimidad y en efecto el que estemos casadas o que estemos en una unión permanente no quiere decir que hemos perdido esa intimidad frente a nuestra pareja. Yo creo que ahí en este debate es algo que uno debería por lo menos ponerle ese lugar. Pero lo que es raro es interpretar que esta pelea era una pelea sobre el celular. Es lo que a mí me sigue haciendo pensar. Bueno, y pues el tema de la decisión de la pena, ¿en dónde se toma? Entonces, si se toma en el Congreso de la República, y tenemos una crítica de ella, pero cómo la aplican los jueces por la vía de la, no sé, o sea, parece entonces que hay unos jueces inflando las penas y otros jueces dedicados a reducirlas, o cómo interpretamos esto que está pasando, porque es un contraste muy fuerte entre la decisión del primer juez y la decisión del segundo. Yo quiero referirme un poco al tema de la estructura. También el problema, y yo sí creo que eso también, aparte de que no puedo probarlo, moriré con la intriga y con la angustia, pero sí percibo un sesgo, abiertamente un sesgo en este fallo, un sesgo como se expresa, como enfocan el análisis de género, como además analizan el agravante, como que utilizan, claro, estamos de acuerdo, no siempre que uno mata a una mujer es un feminicidio, hay que mirar el contexto y tiene que haber, digamos, una situación abiertamente discriminatoria, opresiva, etcétera. Pero digamos, como sale del tajo del agravante, siento que hay un sesgo y hay un prejuicio, no lo podemos probar. Pero también creo que el tema, la incomodidad del tribunal o del ponente con el monto de la pena para lo que él entendía como probado, también nos muestra esa incapacidad de quitarnos las cositas de aquí y mirar hacia el lado. Claro, si él hubiera entendido la violencia doméstica y la tirada en la cama y lo que hubiera sancionado eso era eso, tendría sentido una pena alta. Pero creo que el tema también está en la estructura del propio tipo penal, porque el tipo penal habla de maltrato físico o psicológico y nos da una pena de 4 a 8 años. Maltrato son muchas cosas. Hay una línea, y aquí, digamos, yo no estoy diciendo que hay violencias más graves o menos graves, pero hay violencias que, como lo han establecido los propios, la única forma de sancionar las violencias físicas, por ejemplo, es estableciendo como niveles de gravedad en últimas, y por eso las lesiones tienen como más o menos pena según qué tan duro o qué tan pasito le hacen a uno.
Como el tipo de violencia intrafamiliar, entiendo yo, y así lo he percibido siempre, en algún momento fue creado pensando para sancionar lo que no sancionaban las lesiones agravadas por el parentesco, es decir, el empujón, el insulto, la cachetada, pues dejó como muy abstracta la conducta. Y ahora con los agravantes, con la cosa, esa cláusula subsidiaria tampoco le aplica siempre, porque si uno hace las cuentas, a veces la violencia intrafamiliar da más pena que unas lesiones. Entonces, claro, tiene mucho espacio para meter todo y entonces a un juez un pellizco que constituye maltrato, un zarandeo, le parece mucho y el propio tipo le da para moverse entre 4 y 8 años, bueno, digamos, no sé, entre 4 y 7 o 6 en este caso, dependiendo. Entonces también creo que ahí hay un problema también de el tipo penal, ya me estoy yendo como más a la raíz, de de este tema de maltrato que es muy amplio y de lo que ha pasado con los incrementos punitivos y los propios agravantes que no lograron, digamos, que este tipo penal sancionara lo que en un momento buscaba sancionar y era lo que podríamos incluso llamar esa violencia ocasional, lo que los, digamos, DMCA y todos los que trabajan violencia doméstica desde el área de la psicología llaman violencia ocasional. Que se da, digamos, no son parejas violentas, no tienen un historial de violencia, sino simplemente se le va la madre a uno y lo empuja, o lo insulta, o le mete un cachetadón. Porque creo que en últimas hemos visto que en situaciones de violencia doméstica y de violencias domésticas habituales y reiteradas, este tipo de conductas no pasan. Hay agresiones sexuales, hay lesiones, hay tentativas de feminicidios que están sancionadas en otro lado. Entonces creo que también es que el tipo penal de violencia intrafamiliar dejó de cumplir su función y vuelvo a lo que decía al principio y nos olvidamos que la violencia intrafamiliar no es solo eso, sino que también un feminicidio puede ser una modalidad de violencia intrafamiliar cuando se hace en el contexto de la violencia, domesticidad y relaciones familiares y creo yo, y así lo he sostenido en 2 o 3 lugares, que los agravantes de parentesco también sancionan la violencia intrafamiliar. Entonces también creo que es un problema de qué se entiende por violencia intrafamiliar y de qué estamos sancionando a través del 229, dejando de lado que también hay otras formas de sanción. Bien, ya se nos va acabando el tiempo. Tengo que hacer al menos alguna pregunta del chat. Voy a hacer esta que me parece que es potencialmente interesante, porque Golpe se centra, digamos, en un tema que no hemos discutido tanto y es como la característica de las agresiones. Entonces pregunta alguien en el chat, en la legítima defensa el análisis sobre la necesidad se debe realizar teniendo en cuenta la proporcionalidad entre bienes jurídicos o la proporcionalidad entre los medios usados de ataque y defensa. Entonces, tal vez si podemos hablar un poco más de cómo ven ustedes el tema de que por mirar en una situación doméstica el celular de la pareja, esa forma de ataque al bien jurídico, digamos, ese derecho a la intimidad, ¿cómo la ven ustedes? O sea, ¿qué tan grave es ese ataque en un contexto también doméstico? Lo voy a poner en términos muy prosaicos y coloquiales y creo que también mucha gente se lo pregunta, pero bueno, no por mirarle el celular a la pareja, ¿cómo terminamos en un caso penal y cómo terminamos hablando de que puede haber legítima defensa porque mi pareja me está mirando el celular? Entonces, ¿cómo ven ustedes ahí el tema de la agresión al bien jurídico protegido? En contextos una vez más domésticos. Es que veo gente que incluso habla que eso puede ser un delito informático, meterme en los datos personales de otra persona, pero una vez más, ahí uno puede pensar si hay un exceso del derecho penal de decir, bueno, si yo me meto a mirar el celular a mi pareja, ¿tiene que intervenir el derecho penal? ¿Cómo lo ven ustedes? Camila, ¿quieres comenzar o quieres que comience? Dale tú. Pues todo esto nos vuelve al comienzo de plantearnos otra vez qué entendemos por legítima defensa y cuáles son los requisitos de la legítima defensa. Uno, por supuesto, puede decir, y es válido desde el punto de vista político-criminal, por ahí hay una pregunta interesante sobre las relaciones entre política criminal y dogmática. Uno puede decir desde el punto de vista político-criminal, mire, no quiero que unos bienes jurídicos admitan la legítima defensa. Eso no está dicho, entonces en este momento, ya lo ha mencionado 2 o 3 veces Camila a lo largo de esta tarde, es absolutamente claro que este bien jurídico es susceptible de ser defendido a través de la figura de la legítima defensa. Entonces es perfectamente posible que se pueda atacar ese
bien de manera injusta y que se pueda reaccionar frente a ese bien, siempre que se cumplan los demás requisitos, que haya necesidad abstracta de la defensa y el requisito que en este caso el tribunal dice que no se da, que yo estoy de acuerdo, que es el requisito de la proporcionalidad o necesidad concreta. Ahora, que esa agresión constituye un delito específico del acceso abusivo a un sistema informático o o algún delito subsidiario, puede ser, pero eso depende de responder otra pregunta previa que mencionaba hace un rato. Cuando hablamos de agresión injusta, estamos hablando de la agresión injusta desde el punto de vista del derecho penal. Unos dicen que sí, otros, diría yo, la gran mayoría, dicen que no. La injusticia de la agresión no se limita al ámbito del derecho penal, sino que cubre todos los ámbitos del derecho. Entonces, cada vez que ustedes quieran responder preguntas como estas, tienen que ir haciendo escalas en estos elementos de la legítima defensa. ¿Por qué? Porque si ustedes sacan, por ejemplo, como requisito de la legítima defensa que la relevancia de la agresión sea penal, pues entonces sacan, por ejemplo, cualquier discusión sobre la tentativa. ¿Por qué? Porque la tentativa es una figura que solamente se predica de una acción penalmente relevante. Entonces, en definitiva, por ahora, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista ampliamente mayoritario en la doctrina, este es un bien jurídico que es susceptible de ser protegido a través de la legítima defensa. Camila. Digamos, la pregunta ahí, uno puede ir más allá, digamos, obvio, se puede proteger la intimidad. Yo creo que es que uno lo puede proteger todo a través de la legítima defensa si hay una reacción defensiva necesaria en el contexto. Pero, bueno, claro, uno piensa otros ejemplos de otros bienes jurídicos que posiblemente se pueden y como que no se le ocurre cómo proteger eso en legítima defensa, pero ese es otro tema. Medio ambiente. Pero, sí, o como... Sí, el prevaricato, ese tipo de administración pública, también se me enreda un poco el ejemplo, porque volvemos a lo de siempre, la teoría del delito está construida para el homicidio. Pero, claro, la pregunta es, ¿el derecho penal cabe en este caso? Y la respuesta, poniéndome de abogada del diablo, va a ser, ella metió el derecho penal en este caso, porque ella fue la que hizo la denuncia por violencia intrafamiliar. De nuevo, yo creo que aquí el tema es... Todo hubiera sido distinto si el titular y la conclusión si el tribunal no se hubiera preguntado. Lo que yo no entiendo, y estoy con Isabel Cristina, es por qué el tribunal se pregunta, se le ocurre lo de la legítima defensa en este caso, y que sí será un poco visceral, pero no se les ocurre en otros casos donde es absolutamente claro, o por lo menos hay un exceso, y aquí sí escarban para decir eso, y claro, uno tiene esas sensaciones porque ¿cómo es posible que revisarle el celular a alguien amerite, ya no digamos que la justifica, o que justifica pero excede, o que como dice Manuel, la sensación que da es como que péguele pero péguele poquito, lo que sea, sino que porque esa revisión del celular da para preguntarse todo este montón de cosas. Claro, es un atentado contra la intimidad, pero hay otras formas. Yo creo que si no es un delito, que no sé, no soy experta en delitos informáticos, algunos dicen que es como meterse en sistemas protegidos, pero que si no estaba la clave y que no sé qué, no creo que hay unos temas de relaciones familiares que están protegidos por el derecho penal, pero el derecho penal no hubiera entrado aquí si el tribunal no se pregunta por la legítima defensa, es lo que quiero decir. Pero como dice Jessie, uno se puede defender de todo, pero si él hubiese ejercido su derecho a la legítima defensa de una manera necesaria, quizás esto ni siquiera sería problema del derecho penal, porque entonces ella nunca hubiera sido víctima de una conducta típica y antijurídica, como lo dice el tribunal, sino que hubiera sido una pelea que no hubiera pasado más allá, no hubiera llegado a los golpes quizás, y él hubiera terminado diciéndole, como le dice, mire, coja el celular y mire, y ya ese derecho, si él hubiera reaccionado, digamos, como uno pensaría que reacciona una pareja que tiene una relación armoniosa durante 18 años en un contexto de ese tipo como de rifirrafe y que no hubiese un contexto de violencia previo, pues el derecho penal no nos estaremos preguntando esto porque esto nunca hubiera llegado a sede judicial, digo yo. Yo quisiera, Manuel, una pequeña reivindicación del término péguele poquito.
y es una expresión coloquial sin duda, pero me parece absolutamente acertada. Finalmente, la legítima defensa, hablo ahora no de este caso concreto, sino la legítima defensa en abstracto, es una autorización que tiene una persona para dañar un bien jurídico. Pero después de que el derecho dice, usted está autorizado para dañar el bien jurídico, coma, pero con cuidado. Es decir, dáñelo poquito, como dice Manuel gráficamente, péguele poquito. Entonces, no, el hecho de que sea coloquial para que todos entendamos no quiere decir que no sea correcto, es absolutamente eso. Esa es la proporcionalidad de la defensa o la necesidad concreta de la defensa. Se puede dañar un bien jurídico si se cumplen los requisitos previos, pero no se puede dañar ilimitadamente. Se tiene que dañar en una determinada proporción. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Nos queda un minuto para comentarios finales. No sé si Isabel, Camila o Yesid quieren agregar algo más como para cerrar o suficiente ilustración. No, pues si tuviera que resumir mi posición en 30 segundos, aprovechando que veo hay una pregunta que dice que si los requisitos de la legítima defensa se dan en este caso, yo digo, hay un requisito de la legítima defensa que no se da, que es la proporcionalidad o necesidad concreta. Como no se da, está bien que no la hayan reconocido. Al no reconocerla, tenían que condenar a esta persona como autor de un delito de violencia intrafamiliar. ¿En qué creo que se equivoca el tribunal? En que esa condena tenía que haber incluido una perspectiva de género, teniendo en cuenta todo el contexto anterior de violencia, y eso probablemente hubiera llevado a una pena más alta, no porque sea punitivista. ¿No? Cuando Isabel Cristina dice que les voy a criticar el punitivismo. No, esa es la respuesta correcta. La pena tendría que ser mucho más alta. Yo cuando me refiero a que la pena más alta quizás hubiera dejado tranquila a mucha gente, me refiero a que eso muestra que la preocupación está en la dosificación punitiva y no en la estructura de la legítima defensa. Pero por supuesto, uno puede ser partidario de poca pena, Manuel, pero no de ninguna pena, porque si le quitamos todas las penas, se acaba el derecho penal. Que no estaría mal, Manuel. No, porque nos quedamos sin trabajo. No, yo quería decir una cosa ahí, es que ahí el tema es que se elimina con la ausencia de la proporcionalidad. Entonces, si se elimina toda la necesidad de la agresión, o si solo se elimina un poquito que genera exceso. Entonces, ese es el punto, y ese es el punto de discusión. Yo creo que en ese caso, en un análisis de ese caso concreto, no hay ni siquiera la configuración de la necesidad racional de la reacción defensiva, y por ende entonces no habría que entrar a analizar la proporcionalidad porque la necesidad no se configura por ausencia de idoneidad de la reacción defensiva. Pero ahí el otro punto, digamos, técnico y dogmático es cuándo se configura el exceso y cuándo se elimina el requisito completo, hablando en sede de exceso extensivo, es decir, en sede de necesidad, no en el exceso en la agresión. Pero bueno, eso... yo creo que para concluir, lo que está en el trasfondo, aparte de, según yo, un análisis incorrecto del requisito de la necesidad, es una gran incomprensión del fenómeno de la legítima defensa y de los estándares internacionales. Porque yo aquí veo, digamos, un fallo en la valoración probatoria que va en contra de varias sentencias de la Corte Interamericana, en la que han hecho aclaraciones específicas, y hay muchas recomendaciones del Comité de Seguimiento del EMDO para este tipo de cosas, de cómo valorar pruebas con enfoque de género. Esto no quiere decir que sea una orden, o sea, que todo lo tenga que valorar con enfoque de género, no. Cuando necesite aplicar el enfoque de género, aplíquelo. Entonces, creo que esa es como la gran conclusión. Hay una gran incomprensión del fenómeno de la violencia doméstica y de lo que es el enfoque de género y cómo aplicarlo al derecho penal. Muchas gracias. Isabel Cristina, ¿algo más que agregar? No, muy interesante. Aprendimos mucho aquí todos y todas con esta paciencia que nos tienen los penalistas, pero fíjense que pues es que es importante traducir los lenguajes de una orilla a la otra. Gracias. Y creo que ese va a haber otro punto de discusión para otro evento que también ha sido discutido, y es, digamos, el carácter elitista de la dogmática penal o el carácter democrático, porque cuando hablamos de estas discusiones, pues estas tensiones, bueno, pues que lo discutimos y no sabemos del tema, la gente que no sabe esto no debería opinar, pero creo que casos como estos nos muestran que también el impacto social que pueden tener estas decisiones merecen un mayor debate o deliberación democrática que vaya más allá de los tecnicismos del derecho penal, y que también es un poco la idea de estos eventos, es decir, que podemos combinar la precisión
de los expertos, pero también abierta, digamos, una deliberación más democrática a las preocupaciones que estos temas generan en la población en general y en la opinión pública. Entonces, muchas gracias, fue un debate muy interesante. Muchas gracias por su asistencia, Camila, Yesid, particularmente ustedes por haber aceptado esta invitación, y nos vemos pronto en otro evento de teoría jurídica y el área penal. Muchas gracias. Que así sea, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación, Manuel, Isabel, Cristina. Feliz Gracias, tarde. Gracias, Camila. Manuel. Chao. Adiós, que estén bien.